Desde el 2020, la micro y pequeña empresa ha sido la más golpeada por la pandemia. Una pandemia que se niega a irse, que se está fortaleciendo. Pero en este mes de diciembre esperan recuperarse con las festividades de fin de año. Desde el Bazar Navideño en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, soy Lourdes Ramírez desde San Pedro Sula, Honduras, para Tubarco News y Foro Humanos. Antes de la pandemia, cientos de miles de comerciantes en Honduras esperaban diariamente la visita de sus clientes para ofrecerles sus productos o servicios. Pero con la pandemia todo cambió. La clientela dejó de llegar, las deudas se acumularon y los productos se dañaron. Y muchas familias se han visto obligadas a abandonar el país al no poder enfrentar las deudas y las demandas. Desde el inicio de la pandemia en 2020 se ha incrementado el flujo de hondureños que buscan salir del país por el desempleo y la falta de oportunidades. Según el Observatorio de Migraciones de Flax Honduras, jóvenes y adolescentes del sistema de educación pública del país en las principales ciudades, del 100% de estudiantes de último año de secundaria, el 56% indicó que al terminar la secundaria pensaba en migrar, ya que no miraban oportunidades de incorporarse al mercado laboral o continuar con estudios superiores. Otra pandemia que se desató fue la violencia intrafamiliar. Solo en 2020 más de 103,000 denuncias recibió el sistema de emergencias del 911 y en 2022 hasta el mes de noviembre 270 mujeres han sido asesinadas. Para atender los casos de violencia, Ciudad Mujer está atendiendo más de 2,000 mujeres al mes. Se ha vuelto una esperanza para las mujeres en un contexto de violencia en 6 localidades en todo el país. Xiomara Velázquez es la coordinadora de programas en Ciudad Mujer. Ciudad Mujer es un espacio de oportunidades. Buscamos fortalecer los medios de vida y también las condiciones de vida de nosotras las mujeres en diferentes áreas. Tenemos el área de salud sexual y reproductiva, donde ofrecemos servicios médicos de salud en el área de ginecología, pediatría, también tenemos el área de odontología, psicología y por supuesto medicina general. También estamos fortaleciendo los medios de vida a través de nuestro módulo de autonomía económica. En él tenemos formación formal, también tenemos formación técnico-vocacional y también estamos formando a las mujeres que necesitan crear su negocio o que quieren potenciar su propio negocio. En el tema de protección de derechos tenemos también todo lo que es la intermediación de casos y toda la asesoría legal y psicológica para cualquier mujer que venga a Ciudad Mujer y que nos manifieste que está siendo víctima de cualquier tipo de violencia. La pandemia del COVID-19 generó muchos impactos. También el desempleo fue muy negativo. Sonia Perdomo es una ex empleada de Maquila que fue despedida en el contexto de la pandemia. El despido para nosotros fue algo impactante y yo siempre lo he denominado como una pesadilla, porque realmente fuimos despedidas en plena pandemia. La empresa donde yo laboraba, despidió 430 empleados, entre ellos mujeres embarazadas, hombres y mujeres con dictámenes de reubicación laboral, y sabemos que esa es una clara violación de los derechos de nosotros las trabajadoras y trabajadores. Entonces para nosotros fue un impacto enorme, y aparte de que porque estuvimos encerradas por 6 meses. En ese momento fue crítico también porque la empresa tampoco nos pagó salarios. Suspendieron los salarios, el gobierno hizo un programa para que las empresas se adherieran, pero fue voluntariamente. Pero la empresa tampoco quiso adherirse, no quiso, solo fue el primer pago y los segundos pagos ya no quisieron ellos, y nosotros estábamos en calamidad doméstica. Pues no teníamos cómo costearnos nuestros alimentos, encerradas en nuestras casas. Y venían muchas cosas más cuando no teníamos cómo costearnos nuestros medicamentos. Entonces la empresa se aprovechó de eso para hacer los despidos. Sonia Perdomo vive en una zona vulnerable como Chamelecón en San Pedro Sula, una de las zonas más golpeadas por los huracanes ETA e Iota. Sí, así es. Fuimos golpeados fuertemente. En ese lapso tuve el problema del despido, que fue para mí algo grande, porque realmente ya estaba con las enfermedades a la espera de un dictamen de calificación. En ese momento a mí me calificaron el daño
y me dieron un 40% de daño que tengo en mi cuerpo sobre enfermedades profesionales. También tengo daños con enfermedades comunes que los mismas enfermedades profesionales me las han provocado. Y todo eso vino a repercutir bastante en mí, y con los huracanes, pues la colectiva de mujeres hondureñas me ayudó al 100%, yo perdí todo. Sonia Perdomo es un caso de éxito porque fue despedida durante la pandemia, perdió todo durante las emergencias del huracán Eta y Iota, pero siguió adelante, y es importante que las mujeres se den cuenta que a pesar de toda esa adversidad que Sonia enfrentó, siempre encontró las oportunidades de seguir adelante y lograr superar todos los obstáculos. Otro sector duramente golpeado es la micro y pequeña empresa. A pesar de las múltiples promesas de las autoridades del gobierno, los incentivos no llegan para el brazo productivo del país. La micro y pequeña empresa genera la mayor parte de empleos en Honduras. Estos pequeños y microempresarios se vieron afectados directamente, especialmente en el Valle de Sula, según Victorino Carranza, directivo del gremio de la micro y pequeña empresa Gremipe. Perdimos 120.000 empleos. Estamos hablando de 30.000 micro y pequeñas empresas solo en el Valle de Sula. Aquí tenemos alrededor de 200.000 micro y pequeños empresarios. Eso, el flagelo es la causa que permite ahora estar débiles, pero tenemos la fe y la confianza en nosotros mismos, que eso nos ha servido como el señor que tenía una sola vaca y nadie trabajaba de su familia, y hasta que alguien se la llevó, pudieron pensar y crear otras ideas y tuvieron alternativas y hicieron lo que no habían hecho en 20 años. Nosotros estamos imitando lo mismo, tenemos ya en Gremipe una cooperativa interna, en enero tenemos nuestra propia personería, para la cual va a estar abierta exclusivamente para la micro, pequeña y mediana empresa. Para el economista Rafael Delgado, la caída en la producción, en el ingreso y en el empleo fue estrepitosa. Los cálculos que publicó el Banco Central de Honduras y otros institutos especializados indican una caída de hasta 10% solo en 2020. ¿De qué se trata este análisis para Rafael Delgado? Eso no solamente es un número, eso significa que se perdieron puestos de trabajo, que la gente no tuvo ingresos suficientes. De por sí los ingresos no eran los mejores, y con la pandemia entonces siguieron cayendo los ingresos de los hogares, y en muchos hogares incluso desaparecieron esos ingresos y esos puestos de trabajo. Yo creo que en la gran mayoría de los sectores hubo grandes pérdidas. Si vemos, por ejemplo, además de los hogares hondureños, si vemos por sector, por rubro económico, el turismo resultó severamente afectado. Todo lo que se relaciona también con el comercio resultó paralizado. Y bueno, hay muchos microemprendedores en el sector comercial, y entonces nuevamente vemos lo mismo, que los fenómenos naturales, además de los fenómenos políticos, afectan mucho más a los sectores pequeños, los sectores menos preparados para enfrentar estos cambios. La gran empresa también fue afectada, pero ahí hay que diferenciar, ¿verdad? El sector telecomunicaciones le fue bien, pues a la manufactura en un inicio tuvo un bajón, pero se recuperó. La agroindustria y la agricultura pues padeció también cierto parálisis, pero al final lo que vemos es que los que resultan mayormente afectados son los sectores vulnerables del país. Queda la esperanza que a fin de año se recupere con el dinero circulante por las compras propias de la época navideña, aunque el costo de la vida y los costos de producción se han incrementado. Desde San Pedro Sula, Honduras, reportó Lourdes Ramírez para Tubarco News y Foro Humanos.